están? Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. Vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes. El primero de ellos es, en 4 años, ¿cuántos días hay? Nosotros sabemos que un año tiene un año normal, o sea, no año bisiesto ni nada, tiene 365 días. ¿Cuántos años? ¿Cuántos días va a haber? 4 años. Entonces, como aquí tenemos años, del lado izquierdo ponemos los años. Y como del lado derecho están los días, del lado derecho ponemos días. Y ahora vamos a analizar para ver qué tipo de regla de 3 es. Un año tiene 365 días. Si nosotros queremos saber los días de 4 años, tenemos que sumar los 365 días de cada año hasta llegar a 4. Como tenemos que sumar, vamos a tener un número mayor. Entonces, a menor cantidad de años tenemos menos días. Más años vamos a tener más días. Por lo tanto, es una regla de 3 directa. Así que hacemos esto. El número de abajo del lado izquierdo lo multiplicamos por el número de arriba del lado derecho y lo dividimos entre el número de arriba del lado izquierdo. Entonces, pues primero realizamos la multiplicación. 4 por 365. Definimos la operación y empezamos a realizarla. 4 por 5, 20, llevamos 2. 4 por 6, 24. Y 2, 26. Voy a escribirlo más acomodado los números. 0, 4 por 6, 24 y 2, 26. Llevamos 2. 4 por 3, 12 y 2, 14. Y ahora este número lo dividimos entre este. Pero como este lo dividimos entre 1, nos va a dar el mismo valor. Entonces prácticamente este es el resultado. Por lo tanto, en 4 años hay 1460 días. Vamos con el siguiente. Estaban preguntando por las centenas que hay en 11 unidades de millar. Nosotros sabemos, gracias a videotutoriales anteriores, que una unidad de millar, vean, estoy escribiendo los datos así tal cual para que no haya confusiones. En una unidad de millar sabemos que existen 10 centenas. Y ahora escribimos las 11 unidades de millar. 11 unidades de millar. ¿A cuántas centenas es equivalente? Entonces, analizando, tenemos una unidad de millar con 10 centenas. Si nosotros vamos incrementando las unidades de millar, van a ir incrementando las centenas, ya que vamos a ir sumando las 10 centenas de cada unidad de millar que vayamos incrementando. Por lo tanto, al estar sumando las centenas, vamos a tener un número mayor. Y por lo tanto, menor cantidad de unidades de millar, menor centenas. Mayor cantidad de unidades de millar, mayor el número de centenas. Menor, menor, mayor, mayor. Se cumple. Entonces es una regla de 3 directa. Este valor por este lo multiplicamos y luego lo dividimos. Este y este. Y empezamos.
11 por 10. ¿Se acuerdan lo que les había dicho en la tabla del 10? Que siempre que nosotros multipliquemos por 10 cualquier número, escribimos ese mismo número y le agregamos un 0. Y con eso ya nos ahorramos todo el trabajo de la multiplicación. Ahora, ¿no me creen? Vamos a hacerla. Incluso voy a multiplicar el 0 por todos los números para que observen el resultado. 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 1 por 1, 1 por 1, 1. Sumamos los resultados parciales. Se llaman parciales porque no es el resultado final. Parcial significa eso, que todavía no es el final. Ya obtuvimos algo, pero todavía no es el final. Entonces, sumamos 0, 1 y 1. ¿Y cómo les quedó el ojo? Tenemos el mismo resultado. Entonces, con eso podemos concluir que cuando multipliquemos cualquier número por 10, escribimos ese número y le agregamos un 0. Aquí está, el 11, 11 y le agregamos un 0. Bueno, eso no tenía nada que ver con el ejercicio, pero es que luego las matemáticas son muy extensas que no da tiempo de explicar estos pequeños detallitos. Entonces, pues, si se puede, hay que aprovechar en otros ejercicios explicar esos detallitos. Entonces, ese 110 lo dividimos ahora entre una unidad de millar, pero sabemos que un número dividido entre 1 nos va a dar ese mismo número. Entonces 110 entre 1 nos va a dar 110. Por lo tanto, en 11 unidades de millar vamos a tener 110 centenas. Voy a escribirlo aquí. Vamos con el último ejemplo. 5 bolsas, 60 canicas. 15 bolsas, ¿cuántas canicas va a haber? Aquí observamos que la regla se sigue cumpliendo. Si tenemos 5 bolsas y dentro de esas 5 bolsas tenemos 60 canicas, al incrementar el número de bolsas también se van a incrementar el número de canicas. Entonces, entre más bolsas, más canicas. Entre menos bolsas, menos canicas. Esa es una regla de 3 directa. Entonces, este valor lo multiplicamos por este y lo dividimos entre este. Ahora tenemos 15 por 60. Nos olvidamos del 0 y multiplicamos con el 6. 6 por 5, 30. Y llevamos 3. 6 por 1, 6. 3, 9. Y este 0 lo bajamos. Entonces tenemos 900. Ahora este 900 lo vamos a dividir entre las 5 bolsas. 900 entre 5. Ahora, un número que multiplicado por 5 nos dé 9, ese sería 1. De aquí en adelante, cuando sean divisiones fáciles, ya voy a saltarme el paso de la resta. O sea, ya la voy a hacer mental, para que también vayan practicando eso y para que cada que hagamos divisiones no se tarde mucho tiempo en hacer la resta. Porque si tenemos que hacer muchísimas operaciones, muchísimas divisiones, vamos a perder mucho tiempo haciendo la resta. Entonces voy a empezar a hacerla ya sin resta, para que cuando sea posible nos ahorremos ese paso, porque va a haber ocasiones en las que no vamos a restar tan fácilmente. Entonces sí tenemos que realizar la resta, pero cuando sea fácil no la voy a hacer. Entonces 1 por 5, 5. Imaginen que escribimos aquí el 5
9 menos 5, 4. Bajamos el siguiente 0, el siguiente dígito. Ahora un número multiplicado por 5 nos dé 40, ese número sería 8. 8 por 5, 40. Imaginen que pongo 40 aquí abajo. 40 menos 40, eso nos da 0. Y bajamos el siguiente 0. Un número que multiplicado por 5 nos dé 0 sería 0. 0 por 5, 0. Imaginen que lo escribimos aquí abajo. 0 menos 0 nos da 0. Entonces pues no tiene sentido volver a escribir 0, si ya lo tenemos. Entonces 900 entre 5 nos da 180. Y este es el resultado. Aquí iría 180. Entonces, si en 5 bolsas hay 60 canicas, en 15 bolsas va a haber 180 canicas. Entonces esos son los ejercicios ya resueltos. Espero que los hayan entendido bien. Si no, ya saben, comenten todas sus dudas, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Y con mucho gusto les responderé, se las aclararé. El otro tipo de regla de 3 que vamos a ver es la inversa. Ahorita vamos a ver por qué se llama inversa. No sé si les ha pasado que les han puesto muchos problemas que ni nos dicen muchas veces cómo resolverlos. Solo los ponen y se resuelva esto. Y nos quedamos de ¿cómo resuelvo esa cosa? Por ejemplo, había un problema muy común que decía que si un trabajador construye una barda en 7 horas, por decir algo, pero el problema era muy parecido, o sea, 10 horas, 15 horas, entre muchos otros. Luego decía que 6 trabajadores en cuántas horas construían esa misma barda. Construirán pero puede variar, o sea, aquí pues yo escribí barda, pero luego nos decían casas, edificios, parques, o nos hablaban de pintura, por ejemplo, que algún pintor en tanto tiempo pintaba una casa, si eran más pintores, cuánto tardaban. O sea, por lo general siempre ponen este tipo de problemas, pero no nos dicen cómo resolverlos, o luego nada más nos analiza, pero no nos dicen una metodología o cómo analizar estos problemas. Bueno, estos problemas se resuelven con lo que vamos a ver el día de hoy. Regla de 3 inversa. ¿Por qué se llama inversa? Porque ustedes recordarán que en la regla de 3 directa, si teníamos menos elementos, nos daban menos elementos. Por ejemplo, las horas. Si teníamos menos horas, nos daban menos minutos. Y si teníamos más horas, nos daban más minutos. La regla de 3 inversa se llama precisamente, bueno, regla de 3 ya sabemos, porque
contiene 3 datos. En este problema, pues aquí están: horas 1, 6 trabajadores 2, y en cuántas horas construirán esa misma barda. Veamos. Aquí está el tercero, un trabajador 3, no lo había visto. Entonces, regla de 3 se llama así porque nos dan 3 datos. Directa, porque la relación es directa: menos, menos, más, más. Pero en la inversa ocurre, como su nombre lo dice, algo inverso. Si tenemos menos elementos, nos va a dar más elementos. Y si tenemos más elementos, nos va a dar menos elementos. Entonces, esta es la directa. Es directa porque si tenemos menos, nos da menos. O sea, directa, de ahí sale su nombre, directamente. Menos nos da directo menos. Más nos da directo más. Y en la inversa ocurre lo contrario, que si tenemos menos, nos va a dar más. Y si tenemos más, nos va a dar menos. Por eso se le llama inversa. Y ustedes dirán, ¿a poco sí? Si tenemos menos nos da más. Supónganse que ustedes tienen que acomodar las cosas de su cuarto y se van a tardar mucho tiempo. Entonces, si es una persona, se van a tardar mucho tiempo. Y supongamos que le piden ayuda a sus hermanos. Va a ser más personas van a trabajar en su cuarto, van a ordenarlo, pero lo van a ordenar más rápido. Entonces van a tardar menos tiempo. Ahí lo pueden ver. Menos personas, en este caso solo ustedes, menos personas tardarían más tiempo en ordenar el cuarto. Ustedes tardarían más tiempo, y más personas, ustedes junto con sus hermanos o hermanas, tardarían menos tiempo en ordenar el cuarto, el mismo cuarto, sería más rápido. Entonces, eso es lo que ocurre con la regla de 3 inversa. Tenemos menos elementos y nos da más elementos, y abajo tenemos más elementos y nos da menos elementos. De hecho, la regla de 3 inversa no es muy utilizada. O sea, sí se ocupa, pero más que nada en este tipo de problemas. Y por lo general, casi siempre es en problemas que hablan de tiempo. Por ejemplo, de que un trabajador construye una barda en 7 horas. Y 6 trabajadores, ¿en cuántas horas construirán esa misma barda? O sea, casi siempre los problemas son de este mismo tipo acerca de la regla de 3. Ya que entre más personas, cuando una sola persona hace algo, tarda más que si varias personas hacen el mismo trabajo, tardan menos. Por eso muchas veces dicen que la unión hace la fuerza. Entre más personas trabajen en ese mismo proyecto, se van a tardar menos. Entonces, en este tipo de problemas es donde se aplica la regla de 3. Y aquí, ¿cómo se resuelve? Por ejemplo, ya borré lo de regla de 3. Tenemos menos, más. En la regla de 3 directa, lo que nosotros hacíamos era multiplicar el número de abajo del lado izquierdo por el número de arriba del lado derecho, y lo dividíamos entre el número de arriba del lado izquierdo. Directa. En la regla de 3 inversa, el procedimiento es este. Tenemos menos, tenemos más y aquí menos.
Aquí lo que hacemos es, vean, aquí el procedimiento es al revés. Hacemos esto. Si se dan cuenta, las flechitas cambiaron de sentido, es la misma, solo que en vez de ir de aquí hacia acá, va hacia allá. Y aquí, en vez de dividir, multiplicamos por, y luego el resultado lo dividimos entre este de abajo. Entonces, bueno, voy a escribirlo aquí, directa inversa. Entonces la directa, el número de abajo, la flechita va hacia la derecha, hacia arriba y hacia la derecha, y lo multiplicamos. Y luego la flechita va de aquí hacia la izquierda y dividimos. Ahora es al revés, la flechita, hagan de cuenta, empezamos en este punto y recorremos este camino así y luego así para llegar a este punto. Entonces, en la regla de 3 directa, empezamos de este punto, siguiendo esta trayectoria, este camino para llegar a este punto. En la regla de 3 es inversa. Ahora sí, como su nombre lo dice, es el camino inverso. Ahora de este punto vamos a llegar a este, que sería así y luego así. Entonces así es como pueden apreciarlo. En la regla de 3 directa empezamos aquí para llegar aquí, sería este y este. Y en la regla de 3 inversa empezamos de aquí para llegar acá. Por eso cambia el sentido de las flechitas. Y adicionalmente cambian las operaciones. Simplemente se invierten. Si aquí tenemos división, la división ahora pasa abajo. Pues aquí tenemos multiplicación, la multiplicación pasa arriba. Entonces esta división cambia por multiplicación y esta multiplicación cambia por división. Entonces con eso pueden identificar cómo hacer la regla de 3 directa y cómo hacer la regla de 3 inversa. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas? Primero, escribimos los datos. Aquí nos los están dando. Un trabajador construye una barda en 7 horas. Entonces, escribimos un trabajador, la flechita, siete horas. Y 6 trabajadores. También algo recomendable, igual aquí en la regla de 3 inversa se escriben los datos, el mismo tipo de datos. Por ejemplo, aquí trabajadores se escribe del lado izquierdo, o bueno, en mi caso del lado izquierdo, y las horas se escribirían del lado derecho. Entonces, en un solo lado o columna escriban el mismo tipo de datos, y en la otra columna o el otro lado el otro tipo de datos. Y pues yo les recomiendo que del lado derecho siempre escriban los datos de lo que les están preguntando. Por ejemplo, aquí nos están preguntando las horas en las que se construirá esa misma barda. Entonces, de este lado irían las horas, porque es lo que nos están preguntando. Y ahora, siguiendo esta metodología, bueno, primero analizando, antes que hacer cualquier cosa, ¿cómo saber si es inversa o directa? En inversa ya vimos que si tenemos más elementos, vamos a tener mayor cantidad de otros elementos. Por ejemplo, si tenemos más horas, vamos a tener más minutos. Aquí pueden usar el ejemplo de su cuarto. Si una persona
escombra su cuarto, va a tardar más horas. Y si varias personas escombran su cuarto, van a tardar menos horas. Y lo mismo ocurre aquí. Si un trabajador construye una barda en 7 horas, si ahora lo ayudan otros trabajadores y 6 trabajadores construyen esa misma barda, van a tardar menos tiempo, ya que uno solo tiene que pegar los tabiques, poner la mezcla, todo eso. Y ya si 6 personas lo hacen, pues va a ser más rápido, porque a lo mejor mientras uno pega un tabique, el otro ya pegó el otro. Entonces, como tenemos un solo trabajador con 7 horas, si nosotros aumentamos los trabajadores, van a reducir las horas. Entonces vamos a tener menos, más abajo, menos. Entonces, como tenemos esta relación, esta condición, por lo tanto es una regla de 3 inversa. Entonces voy a escribirlo aquí para que se acuerden de esta condición. Ahora para la regla de 3 inversa. Entonces lo que hacíamos era multiplicar esto y perdón, y ahora la flechita va así, pero de sentido contrario, y dividimos. Entonces 1 por 7, 7. 7 entre 6, vamos a hacerlo. Un número que multiplicado por 6 nos dé 7, eso sería 1. 1 por 6, 6. Imaginen que lo escribo aquí. 7 menos 6 nos da 1 en el residuo. Bueno, al menos de momento, como ya no hay algo para bajarlo, entonces hasta ahí se queda la división. Y el resultado, al igual que la regla de 3 directa, es el cociente de la división. Entonces, si un trabajador construyó esa barda en 7 horas, 6 trabajadores esa misma barda la van a construir en una sola hora. Y como ven, se aplica esto. Tenemos menos trabajadores y hay más horas. Menos más. Tenemos más trabajadores, ahora va a haber menos horas. Más menos. Entonces así es como se realiza este tipo de problemas. Vamos a poner otro problema. Este sería un segundo problema. Bueno, aunque se escuche mal, pero un pintor pinta una casa en 18 horas. ¿Cuántas horas tardarán en pintar la misma casa ahora 6 trabajadores o 6 pintores? Entonces, escribimos los datos, aquí están. Un pintor y 18 horas. O un trabajador, o como ustedes quieran. Un pintor, bueno, aquí se lo escribo completo. Un pintor equivale a 18 horas. Y ahora 6 trabajadores o 6 pintores ¿cuánto van a tardar? Entonces, acuérdense de su cuarto. Aquí no estamos sumando las horas que tarda un pintor. O sea, no vamos a sumar 18 veces 6 pintores. Lo que vamos a hacer es que vamos a reducir este tiempo con 6 pintores. Y como les digo, acuérdense de su cuarto. Si ustedes lo escombran solitos, van a tardar más tiempo, pero si los ayudan más personas, lo van a acabar más rápido y van a tardar menos tiempo. Entonces, aquí si un solo pintor en pintar toda la casa
tarda 18 horas. Si vienen otras personas a tal grado de que 6 pintores en total van a pintar la misma casa, como todos van a estar pintando, van a trabajar durante menos tiempo. Entonces, menos, más, menos. Se cumple la proporción. Por lo tanto, es una regla de 3, pero inversa, ya que vamos ahora en sentido contrario, que sería así. Esto lo multiplicamos y luego lo dividimos. Y ahora 1 por 18, eso ya sabemos, 18. Entonces ahora vamos a dividir 18 entre 3. Les dije 3, no, entre 6. Creo que ya les dije hasta la respuesta. Entonces un número multiplicado por 6 nos da 18, sería 3. 3 por 6, 18. Imaginen que lo escribimos aquí. 18 menos 18, 0. Entonces, la respuesta es que 6 pintores van a pintar esa misma casa en 3 horas. Este tipo de problemas sirven mucho, más que nada, para saber si conviene que una sola persona haga el trabajo o si ya un grupo de personas haga el trabajo. Depende del tiempo, porque si lo quieren terminar muy rápido, entonces conviene enviar a más personas. Pero si el tiempo que se van a tardar no es mucho y además no les surge, entonces convendría enviar a una sola persona. Vamos a ver otro problema de este tipo. Este sería otro problema. 3 albañiles construyen una casa en 10 días. ¿En cuánto tiempo la construirán ahora 12 albañiles? Entonces, tenemos aquí nuestro primer dato y tenemos aquí el segundo, que sería 3A de albañiles construyen una casa en 10 días. Y ahora nos están preguntando por 12 albañiles. La misma casa, ahora en cuánto tiempo la van a construir. Entonces, acuérdense, siempre en este tipo de problemas, acuérdense de su cuarto. Si ustedes trabajan solitos van a tardar más tiempo, pero si llegan más personas van a tardar menos tiempo. Lo mismo aquí, 3 albañiles van a construir esa casa en 10 días, pero si llegan más albañiles, hasta que sean en total 12, obviamente se va a reducir el tiempo. Entonces, aquí tenemos menos, más, menos. Por lo tanto, es una regla de 3 inversa. Tenemos 3 datos, tenemos reglas que nos dicen más o menos cómo es esta expresión de que 3 albañiles 10 días y 2 albañiles a cuánto será, y es inversa porque entre menos elementos tengamos, más elementos vamos a tener del otro lado, y entre más elementos tengamos de un lado, menos elementos vamos a tener del otro. Entonces, en este caso, ya saben, multiplicamos esto por esto y lo dividimos ahora entre esto. Entonces, bueno, voy a hacerlo aquí. Bueno, no es necesario. 3 por 10. Ustedes ya se saben la tabla del 10. 3 por 10, 30.
Y ahora 30 entre 12. ¿Cuánto sería? Un número que multiplicado por 12 nos dé 30. Si checamos las decenas, observamos 1 y 3. Entonces un número que multiplicado por 1 nos dé 3 sería 3. Pero por experiencia yo digo que mejor le pongamos 2. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Aquí sí no es tan directa la resta. Bueno, al menos del momento. Ya después, conforme vayan teniendo práctica, van a darse cuenta que 2 por 12, 24. 30 menos 24 nos da 6. Pero al menos de momento, como estas restas todavía no son un poco más obvias, todavía las van a seguir poniendo. 30 menos 24, 6. Entonces, este número podemos seguirlo dividiendo, pero todavía no sabemos dividir números que no sean enteros. Entonces, mientras lo vamos a ignorar. El resultado es este. Ese 2 quiere decir que si trabajan 12 albañiles, en promedio más o menos van a tardar 2 horas, 2 días en terminar esa casa. Entonces aquí, como ven, se cumple la proporción: menos albañiles, más días; más albañiles, menos días. Vamos con otro ejemplo. Este es el otro problema. 15 niños se comen 30 mangos en 40 minutos. Ahora, ¿cuánto tardarán 30 niños en comerse esos mismos mangos? Aquí ya los problemas empiezan a complicar un poco, porque ya tenemos más datos de los que nos interesan. Sin embargo, hay que observar algo. Aquí nos están diciendo 30 mangos y aquí nos están diciendo los mismos mangos. Entonces, como estamos manejando el mismo número de mangos, este dato no nos interesaría, ya que nos están proponiendo que los 15 niños se coman esos 30 mangos, y abajo nos están diciendo que ahora otra cantidad de niños se coman esos mismos mangos. Entonces ese dato podemos ignorarlo. Ahora, como ven, casi siempre los problemas de regla de 3 inversa se relacionan con el tiempo. ¿Cuánto van a tardar? Por ejemplo, aquí 15 niños se van a comer varios mangos en 40 minutos. Esa sería nuestra primera relación. 15n de niños se comen una determinada cantidad de mangos en 40 minutos. Y después nos preguntan, ahora, ¿cuántos niños? Bueno, 30 niños, ¿cuánto tiempo va a tardar? Y observamos, si 15 niños tardan en comerse esos 30 mangos en 40 minutos, si nosotros aumentamos los niños, como va a haber la misma cantidad de mangos, se los van a comer más rápido. Por lo tanto, el tiempo va a reducir. Menos niños, más minutos. Más niños, menos minutos. Se cumple entonces esa regla. Menos más, más menos. Por lo tanto, es una regla de 3 inversa. Entonces, lo que hacemos aquí es multiplicar 15 por 40 y lo dividimos entre 30. Entonces, hacemos esta multiplicación: 15 por 40
por. Y eso nos va a dar 4 por 5, 20. Llevamos 2. 4 por 1, 4. Y 2, 6. 600. Y ahora, ese resultado lo dividimos entre los 30 niños. Entre 30. Ya saben cómo dividir. 3, 0, 6, 0. Un número que multiplicado por 3 nos dé 6 sería 2. 2 por 0, 0. 2 por 3, 6. Entonces 2 por 30 sería 60. 60 menos 60 nos da 0. Bajamos el siguiente 0. Un número que multiplicado por 30 nos dé 0 sería 0. 0 por 30, 0. Imaginen que lo escribimos aquí. 0 menos 0, 0. Entonces, 30 niños van a tardar 20 minutos en comerse esos mangos. Entonces, les digo, cuando sean problemas de regla de 3 inversa, casi siempre va a hablar de tiempo. Nos va a proponer un número determinado de objetos con alguna unidad de tiempo. Por ejemplo, casas, albañiles, pintores, lo que ustedes quieran. Pero siempre, casi siempre va a ser un elemento contra tiempo. Y luego van a aumentar ese elemento. Por ejemplo, aquí los 15 niños los aumentaron ahora a 30 niños. Y vuelven a preguntar por tiempo. Entonces, analizando, recuerden su cuarto. Si ustedes están solos van a tardar más tiempo. Si ustedes están con sus hermanos, primos, tíos, sobrinos, van a tardar menos tiempo. Entonces, cuando se cumple esa relación de menos, más y luego abajo más, menos, es regla de 3 inversa. Y se realiza al revés que la regla de 3 directa. Ahora vamos de este punto a este punto, multiplicamos y dividimos. Entonces así es como se realiza este tipo de problemas. De hecho, la regla de 3 inversa es más ocupada en este tipo de problemas. Y la regla de 3 directa se ocupa más en problemas que se relacionan con la multiplicación. También se emplea la regla de 3 directa cuando tenemos que hacer equivalencias, por ejemplo, de tiempo. Si tenemos un día, queremos saber cuántos minutos, horas, segundos hay en ese día. La regla de 3 directa es incluso más utilizada en matemáticas que la regla de 3 inversa. El problema que les voy a dejar: 50 ovejas comen 1000 flores en 3 horas. ¿Cuánto tardarán 90 ovejas? Nada más con ese. Así que les digo, todos estos problemas de regla de 3 inversa son muy parecidos. La regla de 3 directa es más utilizada que la regla de 3 inversa. De hecho, más adelante vamos a seguir ocupando para otros temas la regla de 3 directa. Vamos a ocuparla más que la regla de 3 inversa. Entonces no tiene caso dejarles más problema. Y con este tema concluimos lo que son las unidades de millar. Ahora vamos a ver números que contengan 5 dígitos. Pero ya después de que aprendieron lo que son los miles, va a ser más fácil. Incluso ya vimos en algunos ejercicios de las unidades de millar números que ya tenían 5 dígitos. Entonces ya va a ser más fácil que comprendan. Y como les digo, entre más vamos avanzando, va a ser más fácil ir entendiendo los números y las operaciones. Entonces, mientras tanto, yo me despido. Cualquier duda que tengan, coméntenla. No olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios y nos veríamos para la siguiente ocasión. Hasta luego.